Perfecto. Ok. Entonces, estábamos en la unidad número 2, que es conjuntos, un poquito más rápido. En el material de apoyo vemos, y bueno, la parte importante de conjuntos, aparte de entender las teorías y todo eso, pues es el álgebra. Ayer les preguntaba que se pusieran a pensar sobre por qué para un ingeniero es importante tratar de que los sistemas fueran más eficientes, de simplificar, de optimizar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, compañeros? Para facilitarle el uso al usuario. Exacto. A ver, tomen en cuenta que hay algo súper importante que es el que te van a contratar. Se espera que, que en esa contratación, pues tú vas, bueno, la idea siempre es que tengas un buen sueldo, ¿no? Un sueldo, pues, que te permita tener una vida, pues, a la que estás aspirando, ¿no? O sea, recordemos que si estás dedicándole años de tu vida y todo eso, pues sería o sería tonto que de todo lo que le inviertes, pues no estés obteniendo algún resultado conveniente para ti. Entonces, obviamente, pues es obtener un empleo agradable y es obtener un empleo bien pagado. Entonces, ¿para qué es lo que estás dando tú a cambio? Ah, pues lo que estás dando tú a cambio es los conocimientos que tienes y las habilidades para poder hacer los procesos más eficientes. O sea, tienes que tenerle un beneficio a la institución, ¿no? Este, es como lo que pasa en cualquier cosa. Por ejemplo, en mi caso, les decía, bueno, lo que dicen que mezclo muchas cosas, pero es importante para ustedes. Les decía, los procesos de inscripción nosotros los agilizamos bastante. Cuando yo era estudiante, mi proceso de inscripción duraba 40 horas, o sea, eran 5 días y 8 horas por día. De 8 a más, incluso podía durar hasta más de 40 días, ¿no? Podía durar 60 horas, etcétera. Cuando nosotros automatizamos el proceso y lo hicimos más eficiente, el proceso para inscribir a todos los alumnos duró 8 horas, o sea, lo disminuimos 5 veces. El proceso de captura de calificaciones lo simplificamos a prácticamente una semana en lugar de 3. Y así sucesivamente, o sea, tratamos de que las operaciones fueran más simples. Entonces, bueno, por ejemplo, imaginemos, tenemos estas identidades. Yo les digo, imaginemos que tenemos el conjunto A. Sabemos que los conjuntos tienen que ser con mayúsculas. A y voy a copiar los simbolitos. Le digo A unión B, este, menos la, menos A, intersección B. No me quiso copiar bien.
intersección B. Yo le digo, pues en lugar de eso, lo que deberías de tener, lo simplificamos. Digo, sustituyo y todo esto por esto. A diferencias es A diferencia simétrica. No me lo quiere hacer. Vamos a moverlo. ¿Sí? ¿Cuál es más eficiente de los dos lados? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál debería de ser más eficiente? ¿Mm? El de la derecha. El de la derecha es más eficiente porque usa un operador. En el del caso de la izquierda usa 1, 2, 3 operadores. ¿Sí? Ahora, imaginemos que por ejemplo, yo aquí le digo A unión B. Imaginemos que de este lado le pongo, ¿sí? Si yo le resto un conjunto y le resto el mismo conjunto, es decir, los elementos del primero que no están en el segundo, pero como el segundo es igual al primero, entonces esto lo puedo simplificar y decir que la resta de un conjunto contra sí mismo es el conjunto vacío. ¿Sí? O sea, eso me sirve que aquí lo interesante es de que digo, a ver, tengo un conjunto, tengo el conjunto A menos el conjunto A. Entonces, al restar el conjunto de sí mismo, me debe de dar el conjunto vacío. Porque la intersección de A con A, pues me da el conjunto A. ¿Sí? Bueno, aquí son identidades que tienen que ver con conjunto vacío, pero bueno, si vamos a un inserto uno nuevo. Okay. Le digo, a ver. Esto también es una identidad. En realidad es una identidad que me dice que si yo le resto un conjunto a otro conjunto me va a dar igual a cero. La pregunta interesante sería que si esto, en lugar de tener esto, tuviera, por ejemplo, esto de acá, la pregunta sería de que si ahora en lugar de tener A unión B, ahora tengo A unión B intersección C, y tengo esto de acá, si esto se sigue manteniendo cierto o no. Y la respuesta, ¿cuál debería de ser? ¿Sigue siendo cierto o no sigue siendo cierto? Díganme, compañeros. ¿Creen que sigue siendo cierto o ya no sigue siendo cierto porque ya no son exactamente los mismos términos? A ver, díganme. A ver, compañeros.
¿Ustedes creen que sea lo mismo? No, profe. No. Y si te pongo abajo, más simplificado, te pongo A menos A es igual al conjunto vacío. ¿No creen que sea lo mismo? O sea, que sea correcto el de arriba, este y este sean correctos los tres. ¿O no creen que sean correctos? Sí, sería correcto. Sigue siendo correcto. O sea, si tú dices tengo un conjunto y le quito el mismo conjunto, pues obviamente no te va a quedar nada, ¿no? Porque la intersección de A con A, pues sigue siendo A. Entonces, como son la misma intersección, entonces no hay elementos del conjunto A que no estén en el conjunto A. Por lo tanto, no me interesa si este es igual a este, no importa de qué tamaño sea, o el número de expresiones que sea, si este es igual a este, es lo mismo que aquí y es lo mismo que acá. Esa es la parte interesante en el álgebra, que ustedes visualicen, que no sé por qué me sacó eso, que ustedes visualicen que no importa, o sea, que entendamos que hay reglas, que esas reglas nos van a ayudar a que podamos simplificar, podemos eliminar cosas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una expresión del siguiente tipo. Tengo la siguiente, tengo C unión, unión, todo esto. Tengo C unión, todo esto. Entonces, todo esto se va a hacer igual a, como yo sé que todo lo anterior, que todo eso de allá es el conjunto vacío, podríamos ponerlo como que se unió en el conjunto vacío. Ya me lo quise hacer. Y por lo tanto, yo sé que toda la expresión es igual a C. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hago? Pues utilizo las identidades, utilizo todo ese tipo de cosas para decir de toda esta expresión de aquí, todo eso se reduce a esto. Y ya, así de simple. ¿Cuál es más eficiente? Pues porque este nada más es un solo término. ¿Cuál es más ineficiente? Este de acá. Responder la siguiente analogía. Imaginemos, yo tengo un señor que puede ser muy inteligente, eso no tiene nada que ver, y que te encuentra una solución para tu problema. ¿Ok? Ya está, ya jala, ya produce cajas o cosas por el estilo, está muy bien. Pero llega un ingeniero que pasó por varias materias de matemáticas y empieza a revisarlo y dice, a ver, es que esto se puede hacer de esta manera y es más corto, y esto se puede hacer de esta manera y es más corto. Al final, la otra persona, igual puede ser una persona, no sé, que tenga 40 años de hacer lo mismo, pero llega el ingeniero y en un mes genera un proceso mucho más eficiente, quita todo lo que no debería. Eso es importante porque cuando, por ejemplo, aprendan programación, van a tener que aprender a factorizar, van a tener que aprender a eliminar ciertas cosas repetidas, porque sobre todo en programación se espera que los resultados sean rápidos, si sean muy rápidos. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan lograr muchas cosas de estos. Por ejemplo, vamos a ver, imaginemos que tenemos esta expresión de aquí. Nada más. Decimos, a ver,
hay una ley, la ley distributiva, que te dice que esto de aquí es equivalente, es lo mismo, a que se hiciera lo siguiente. Que si haces C unión A y luego no me copia bien. Haces esto y luego haces esto. Entonces, la ley distributiva te permite que cuando esto está agarrando a todos los elementos de aquí, la ley distributiva es como lo siguiente. Imagínense que tienen un 6 por, adentro tienen 4 más 5. Y esto, ustedes saben que es igual a 6 por 4 más 6 por 5. Te debería de dar exactamente lo mismo. No, véanlo así. 6, 5 más 4 son 9, por 6 son 54. Si son 6 por 4 son 24, más 30, que es igual a 54. O sea, esto de aquí es lo mismo que esto de acá, por la ley distributiva. Y si lo revisamos, pues nos da exactamente lo mismo. Entonces, por la ley distributiva, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Ahora, si hacemos, si esto de aquí, nosotros sabemos que la unión de un conjunto consigo mismo, es decir, si yo comparto una publicación conmigo mismo, pues van a ser los mismos elementos. Entonces esto de aquí se simplifica y te va a dar que que C unión C, pues es C solito. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a hacer acá. Esto se simplifica. Luego, por la ley de conmutatividad. Una pregunta, ¿5 por 4 es lo mismo que 4 por 5? Sí. Ok, entonces, si yo hago conmutatividad aquí, aquí esto lo hago conmutativo, entonces yo puedo cambiar esta intersección, la intersección es conmutativa, es decir, los amigos en común de Jorge con Javier son los mismos amigos en común que Jorge con Javier, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no, compañeros? Sí. Entonces, por lo tanto, es conmutativo. Si yo hago esto asociatividad, esto de aquí se convierte en esto de aquí, lo mismo que hicimos acá arriba, esto lo simplifico y ahora me va a dar una sola C. Ahora, si vuelvo a hacer de nuevo la conmutatividad aquí, y aquí esta C la pongo aquí y esta A la pongo aquí, vuelvo a hacer la misma operación de agrupar esto. Entonces lo que me debería de decir es que al final me va a quedar, o me debería de quedar esto de acá. Entonces yo puedo decir que todo esto de aquí es
equivalente o debe de darle exactamente lo mismo que esto de acá. ¿Cuál es más eficiente? ¿Esto de este lado o esto de este lado? El de la derecha. El de la derecha es más eficiente. Sí. ¿Por qué? Porque tienes aquí, tienes dos operadores. Y acá tienes 1, 2, 3. Y alguien dice, tanto relajo para quitar un solo operador. Y la respuesta es sí. Pero ese operador habría que checar cuánto cuesta. También depende de qué tamaño son los conjuntos. Si los conjuntos son grandes, pues es muy complicado. Entonces, aunque quites un solo operador, pues vale la pena el que hagas toda esa, todo ese tipo de operaciones. ¿Estamos? Ahora, si dices, ahora, si hacemos, por ejemplo, dices, si A, en mayúscula, si el conjunto A, voy a copiar aquí el símbolo de subconjunto. El conjunto A es un subconjunto de B. Entonces, la intersección de A con B va a ser igual a A. Por lo tanto, esto de aquí se convertiría en esto. Entonces, de la expresión original que era todo esto de aquí, lo voy a poner a ver si me permite en otro color. Ajá. De esta expresión en rojo, toda esta expresión se reduce a esta expresión en azul. O sea, todo esto que tienes aquí se reduce a esto que tienes acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer ciertos cambios, por ejemplo, esto que veíamos arriba, ¿no? Todo esto de la izquierda se reduce a esto que tienes aquí. ¿Sí? O sea, todo esto lo voy a poner en rojo. Se reduce a esto que voy a poner en azul. ¿Cómo le hice? Ah, pues muy sencillo. Apliqué reglas. Apliqué reglas donde dije, esto con esto es lo mismo, por lo tanto, simplemente, como es lo mismo, entonces yo sé que hay una regla que dice que A menos A es igual al conjunto vacío, entonces C unión el conjunto vacío es igual a C. Ahora, vamos a jugar un poco con esto. Imaginemos que esto no viene así, que viene así. Si se fijan, este ya no es exactamente igual a este, pero lo único que cambié fue el orden en una unión. La unión es conmutativa. Recordemos que la suma numérica, la suma que conocemos normalmente, tiene su origen en la unión de conjuntos. Una pregunta, ¿la suma de números es conmutativa? Sí. ¿Cómo demostramos que es conmutativa? A ver, pónganme un ejemplo donde la suma de números es conmutativa. Pues el más facilito, 5 más 3 no es lo mismo que 3 más 5. Ajá. Ajá.
Ahora, una pregunta. ¿La resta es conmutativa? No, ¿Por qué? porque si se intercambian los valores da un resultado diferente. Exacto, 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5, ¿verdad? ¿Es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5? No, No, claro que no. Entonces la resta no es conmutativa. La multiplicación es conmutativa, la división no. Aquí de estos operadores, a ver, regresando a los operadores de conjuntos, las, la unión es conmutativa, la intersección es conmutativa, la diferencia no. Y el complemento, pues, es un operador unuario, no puede ser conmutativo. ¿Sale? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver otra para que veamos que, imaginemos que tenemos una expresión como esta de acá. Vamos a jugar un poco. Imaginemos que tenemos esta expresión. Y le digo que voy a hacer la unión. Y del otro lado le voy a poner la expresión, C, unión, C, complemento. Dejen buscar la comilla. Vamos a suponer que esa comilla, bueno, a ver si encuentro la otra comilla. Aquí está. Esto de acá te dice que vas a unir el conjunto C con su complemento. Hay una regla, voy a borrar esto de arriba. De todas maneras queda en el video. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, nada más para asegurarme de que sí estoy grabando. Sí estoy grabando. Ok, queda en el video. Imaginemos que tenemos esto. Pero hay una regla que te dice que que si tienes, la regla dice que esto de aquí es igual al universo. Entonces, esto de acá lo cambias, se convierte. En esto lo cambias por esto. Ahora, de las identidades del universo te dice que si unes cualquier cosa con el universo, un conjunto, pues te va a dar el universo. Entonces, si todo lo que está entre paréntesis, sabemos que te va a dar un conjunto, el conjunto que tú quieras, pero te va a dar un conjunto y lo unes con el universo, entonces, por lo tanto, podemos decir que esta expresión al final te va a quedar el universo. ¿Sí? Entonces, de la expresión original, que era esta de acá arriba, voy a cambiar el color. De toda esta expresión que tienes acá, toda se convierte en esto de aquí. ¿Sí? Es como, por ejemplo, pongamos el caso, imaginemos que cambio ese es para lo que te sirven las identidades. Las identidades te sirven para que puedas cambiar una cosa por otra y para que puedas decir, ah, pues esto me conviene más de esta manera. Imaginemos que tenemos esto así. Cambio esto por estos operadores.
Entonces, bueno, no viene como identidad, pero bueno, vamos a poner la identidad. La identidad te dice una pregunta: ¿cuál creen que sean las cosas en común? ¿Qué cosas en común creen que tenga un conjunto y su complemento? ¿Qué cosas en común creen que haya entre un conjunto y su complemento? A ver, regresando a, les decía, los ejemplos de Facebook. Yo tengo mis amigos, mis contactos. Entonces, busco en sugerencias de amistad. ¿Cuántos de los elementos que tengo como contactos van a estar en las sugerencias de amistad? No me quiere cargar, está muy lento. Ok, ya. A ver, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, yo entro a Facebook, entro a mi cuenta, y y le pregunto, ya ven el clásico sugerencia de amistad, ¿no? Que te pone ahí medio mundo de gente. Mi pregunta es, en esa sugerencia de amistad que tengo aquí, Academia Mexicana de Ciencias, ok. En estos contactos que tengo aquí, Carmen Zavala, Javier Olivares, todo eso, ¿cuántos de estos, cuál sería mi intersección con los contactos que ya tengo? Los amigos en común. ¿Cuál es no, habría amigos en común entre esta lista de las personas que quizás conozcas con contactos? ¿Habría algún elemento en común o no? ¿Habría elementos en común en los dos conjuntos o no? O sea, aquí tengo todas las solicitudes de amistad, ¿no? Estas son mis solicitudes, mis personas que quizás conozca. La pregunta es, por ejemplo, yo tengo la maestra Claudia Waldo. Una pregunta, ¿Claudia podría estar en esta lista? Porque yo la tengo como contacto. ¿Claudia podría estar ahí o no? No, O porque sea, ya la tiene como contacto. exacto, ya la tengo como contacto. Entonces, como ya la tengo como contacto, entonces la intersección, o sea, los elementos en común entre esta lista y mis contactos, ¿cómo va a ser? ¿Qué resultado me daría si yo sacara la intersección de mis contactos con las personas que quizás conozca? ¿Cuál debería de ser el resultado? ¿Vacío? ¿Cuál es el resultado? Vacío, exacto, vacío. Facebook jamás te va a poner aquí nadie que ya conozcas, te va a poner gente que no conoces, tu complemento. ¿Sí queda claro ese concepto o no, compañeros? En las personas que quizás conozcas te lo va a agarrar de tu complemento, no te lo va a agarrar jamás de las personas que ya conoces. Por lo tanto, si juntamos un conjunto con su complemento, no importa qué valores tenga, esto va a ser
el conjunto vacío. Ahora, de la expresión original, que es esta de acá, si sustituimos eso, entonces si cambiamos esta parte de aquí por el conjunto vacío, ahora regresamos a las identidades del conjunto vacío. ¿Qué te dicen las identidades del conjunto vacío con respecto a la intersección? ¿Qué te dice esas identidades? ¿Qué te dice la identidad, compañeros? A unión vacío es igual a vacío. Sí, la intersección, o sea, como el conjunto vacío no tiene nada, pues los elementos en común que tiene con A, pues es nada, ¿sí? O sea, como no tienen nada, pues no tienen nada en común con nadie. Entonces, si regresamos acá y decimos todo esto de aquí, intersección, conjunto vacío, ¿a qué te va a dar igual? Vacío. Exacto, vacío. Entonces, eso quiere decir que toda esta expresión se reduce a esto, ¿sí? Y es importante porque muchas veces cuando ustedes trabajan con expresiones, este, si haces un buen trabajo de álgebra, si te fijas aquí, yo ya no me puse a pelearme con esto y demás, porque lo pude haber hecho, pero fui por este lado. Dije, pues si hago esto, entonces, de hecho, pude haberle hecho todas estas operaciones y al final, de todas maneras, me debe de dar conjunto vacío. ¿Sí? O sea, ¿para qué te sirve todo ese tipo de, ¿para qué te sirven las identidades? ¿Para qué te sirve el álgebra? Pues te sirve simple y llanamente para que hagas un, ¿cómo se llama? Simplificar. Sí, déjenme ver, hay una presentación de identidades del conjunto vacío, dado los conjuntos. Bueno, estos son otro tipo de cosas y relaciones. A ver, relaciones de orden, no. No, tampoco, no es lo que ando buscando. Conjuntos uno. Lo interesante en todo esto es eso, de que puede que no es algunos controles, ok. Lo que te dice es que busques alguna manera de modificar la expresión y y al modificar la expresión, pues te vas a encontrar con que puede ser, ¿eh? Puede ser que no haya manera de simplificar, ¿eh? Estamos hablando que nosotros, aunque hagamos una expresión, no necesariamente se puede simplificar. Bueno, aquí simplemente son, también igual son otras propiedades. La, la doble, el doble complemento de un conjunto es el conjunto original. El complemento del universo es el conjunto vacío. El complemento de la diferencia simétrica de un conjunto con su complemento es el universo. El complemento del conjunto vacío es el universo. La diferencia simétrica, bueno, no es la diferencia, debe ser otro operador. ¿Sí? Es el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que te va a ayudar en el álgebra, es de que tú puedas, que ninguno viene por aquí, no. Tú puedas cambiar las cosas de otra manera que te dé, que sea más eficiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver un caso. Por decir, imaginemos que tenemos de nuevo esto de aquí. Vamos a tener, a ver, esta expresión de aquí, vamos a hacer otra. C, C unión, todo esto. Vamos a hacer esto. Ahora, si nosotros sabemos, por ejemplo, el caso de que C es un subconjunto, voy a buscar aquí el simbolito de subconjunto. Si C es un subconjunto de A, entonces lo que tengo aquí se convierte en tienen lógica en la tercera unidad. Si esto es cierto, entonces por lo tanto esto de aquí se convierte en una identidad que te dice que eso de ahí se convierte en Entonces, por lo tanto, todo eso de ahí se convierte en esto que tienes de esta manera. Ahora, por la propiedad distributiva, nosotros sabemos que esto de aquí es equivalente a esto. Ahora, aplicando de nuevo la misma regla, nosotros sabemos que que esto de aquí, esto a unión C, por esto que vimos aquí arriba abajo, a unión C es lo mismo que C unión A, por lo tanto esto es igual a A. Entonces todo lo anterior se simplifica y se convierte en esto, ¿sí? Es decir, esto de aquí que ven esta parte es lo mismo que tienes acá arriba. Entonces esto de acá lo podemos sustituir por la pura A, se simplifica. Ahora, de aquí nosotros sabemos que por la propiedad conmutativa, o esto de acá, también lo podemos entender o lo podemos ver como esto. Nada más cambias el orden. Ahora sabemos que A unión A es igual a A. Entonces, de esto, lo que te va a quedar es esto de aquí. ¿Por qué te queda esto de aquí? Porque A unión A es igual a A. Entonces, de la propiedad original le voy a cambiar el color. En negro es simplemente el proceso. En rojo es la original.
esta es la original y por medio del álgebra lo conviertes a esta parte en azul. O sea, de todo esto que tienes acá, te queda esto que tienes acá. ¿Sí? Entonces eso es importante porque si se fijan de aplicar 1, 2, 3 operaciones, ahora aplicas una sola. Entonces, ¿en qué se aplica ese tipo de cosas? Pues en toda la computación. En toda la computación tratamos de buscar leyes y tratamos de buscar equivalencias que nos permitan que de una expresión generemos algo más corto. ¿Sí? Por ejemplo, les decía, cuando simplificamos el proceso de captura de calificaciones, lo que quitamos de la ecuación fue a las secretarias. O sea, porque el maestro generaba las calificaciones y luego pasaba por las secretarias y las secretarias lo capturaban. Entonces lo que hicimos fue quitar a las secretarias y hacer que directamente el profesor capturara sus propias calificaciones directamente al sistema, que es como le hacemos actualmente. Entonces simplificamos mucho el trabajo y un trabajo, supongamos que los maestros se tardaban 15 días en capturar sus calificaciones, más 3 semanas que se tardaban las secretarias, se tardaban en total el proceso 5 semanas. Eliminando a las secretarias, el proceso se tarda ahora 2 semanas, lo cual obviamente lo hace más eficiente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, profe. ¿No? ¿Entendible? Así para que lo puedan